nuestro objetivo es hacer un breve resumen de lo que ha sido el año, con la información y con los datos que tenemos a la fecha, que no son muchos. Saben que las estadísticas, desgraciadamente, no se actualizan a la velocidad que todos quisiéramos para poder tomar las medidas oportunas a tiempo real casi, pero bueno, eso es un problema que se solucionará, esperemos, no sé, con la inteligencia artificial, como estábamos hablando. Igual también tenemos ya estadísticas más rápidas. Y luego ya pues hablaremos de las predicciones económicas para el próximo, trienio, para el próximo año, porque el trienio hablábamos 2024-2026 y ya estaríamos en el 2025. Nos acompañan para ello pues los dos miembros, incluido el director del trabajo, como es el profesor José Daniel Buendía, al que agradecemos como siempre, aunque está en su casa, que estén con nosotros, y a José Carlos Sánchez de la Vega, que también conocen ustedes, también colaborador de este tema. Hay otro miembro del equipo que no ha podido acompañarnos. También tenemos al director de la cátedra de competitividad del Colegio de Economistas, Patricio Rosa, que sin más íbamos a presentar el documento que hace la cátedra de competitividad. La cátedra de competitividad, como ustedes saben, está compuesta por la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el propio Colegio de Economistas, y en las predicciones actúa bajo el modelo, que como les comentaba antes, del equipo de trabajo, que también le he hecho mención, que es el equipo Hispalink de la región de Murcia. Y sin más, pues le cedo la palabra a don José Carlos, al compañero José Carlos, a ver si nos dice brevemente qué es lo que nos ha sucedido. Bueno, yo me voy a limitar a hacer una muy breve introducción a lo realmente importante que nos ha convocado aquí, que es conocer cuáles son los resultados de las previsiones la actualización de las previsiones de crecimiento que hace el equipo Hispalink. Y eso, como digo, es lo relevante, y será el profesor Buendía quien las desgrane y de las claves del crecimiento que se prevé para el próximo trienio. Yo, como digo, solo voy a introducir un poco en qué contexto nos movemos, podemos decir un balance de hasta dónde conocemos del año 2024, puesto que todavía no tenemos estadísticas cerradas de nada o de ningún indicador. Pero bien es cierto que ha habido una revisión al alza en las previsiones de crecimiento a nivel global y también para la economía española por parte de los organismos internacionales y recientemente por parte del Banco de España. De ello, como ahora daremos cuenta, también se impregna el devenir de la economía de la región de Murcia, y además se muestra en el ámbito de la economía española un proceso de cierta aceleración en su ritmo en los 3 trimestres que conocemos. Y factores que son interesantes de destacar en esa evolución: el impacto que tiene el consumo público, que está creciendo de manera muy importante durante los 3 primeros cuartos del año, y también relevante el dinamismo de las exportaciones, que si bien es cierto que todavía, y así lo señala el Fondo Monetario Internacional, no alcanza los niveles previos y muestra unos crecimientos no tan elevados como en años precedentes, pero en el caso de la economía española permite que la demanda externa siga teniendo una contribución positiva, lo cual es interesante destacar, habida cuenta de que nos encontramos en una fase de crecimiento, y eso no suele o no ha sido habitual en nuestra economía. En términos de inflación, también parece que la situación es favorable, se contienen en las cifras de crecimiento interanual, y en el caso de la región de Murcia, pues encadenamos, a pesar de que noviembre ha sido, no me atrevería en absoluto a decir un mes malo, ¿no? Pero sí que ha habido un cierto repunte en la tasa interanual hasta el 2,2%, pero ya nos situábamos en los 3 meses precedentes en el 2 o por debajo del 2%, es decir, en el objetivo del Banco Central Europeo. Por tanto, parece que la inflación está controlada dentro de un escenario bastante complejo e incierto, y eso es lo que va a permitir, o lo que está permitiendo, el que las condiciones monetarias sean más flexibles, y ello contribuya a esa revisión al alza de las previsiones de crecimiento que antes he comentado. En el caso de las exportaciones también de la región de Murcia, quizá lo más reseñable es, con los datos que tenemos hasta septiembre, es que frente a una caída intensa que se observó en el ejercicio precedente, ahora observamos un crecimiento en volumen importante, ¿no? Por tanto, es un buen indicador
de que el dinamismo exportador se ha recuperado en la región de Murcia y creo que ello es oportuno el que lo señalemos en esta introducción. Y, por último, el mercado de trabajo, otro de los elementos clave en cualquier economía. Nos movemos en la región de Murcia en unas cifras de tasa de paro algo por debajo del 12%, algo por encima de la media española, en torno a 6-7 décimas. El lado positivo, bueno, que estamos, gracias a Dios, muy lejos de los niveles cercanos al 30 que se registraron a principios del año 2013, pero el lado negativo es que todavía estamos en el doble de la media de la Unión Europea y la zona euro, ¿no? Y, por tanto, todavía hay camino por recorrer. Y el ritmo de crecimiento de empleo que está siendo favorable en la economía de la región de Murcia, cifras por encima del 2% en lo que conocemos de los 3 trimestres de la encuesta de población activa, pero, como digo, hay todavía camino por recorrer para reducir más aún esa tasa de desempleo. En todo caso, bueno, un escenario que también se vislumbra incierto y que en el que cada día nos encontramos o nos despertamos con un sobresalto, ¿no? Bueno, esperemos que no sea o no incida muy negativamente en la evolución de la economía y, más al contrario, estas expectativas que nos va a mostrar ahora José Daniel se confirmen. Y, sin más, doy la palabra a José Daniel para que, como digo, profundice más en las previsiones. Gracias. A nosotros, y yo como representante del equipo Hispalín, es un honor y un placer estar aquí presentando estas previsiones, esta actualización en el mes de diciembre. Voy a intentar no solapar ni una sola palabra con lo que ha dicho mi compañero José Carlos y les voy a empezar esta explicación de lo que hay detrás de estas cifras así aparentemente áridas y que no dicen mucho. Les voy a intentar explicar qué es un poco lo que hay detrás, la justificación. Tenemos un crecimiento que tiene 2 características fundamentales en este momento, ¿no?, a fecha de diciembre. Y es que tenemos un crecimiento diferencial. En muchos años, o en algunos años, no ocurría esto por encima de la media española. Esto es muy importante por lo que después diré. Y, en segundo lugar, tenemos un crecimiento, también no es algo común en los últimos años, un crecimiento que es compatible con mejoras de productividad. Esto es fundamental si lo que queremos es consolidar el crecimiento a largo plazo, ¿no? Para tener un crecimiento sostenido, tenemos que tener ganancias de productividad, si no es un crecimiento de patas de barro que enseguida desaparece, ¿no? Y estas 2 características del crecimiento que observamos en este momento o que estimamos en este momento, pues son muy importantes y nos diferencian. Y luego, una cuestión importante también en ese crecimiento diferencial es el tema de cómo la región de Murcia tiene una pequeña gran diferencia con respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional. Si bien es cierto que en el ámbito nacional ahora mismo el crecimiento se apoya más en la demanda interna, en el caso de la región de Murcia, digamos que hay una mejor combinación entre la aportación que hace la demanda interna y la aportación de la demanda externa. De hecho, si comparamos las cifras de crecimiento de las exportaciones de la región en relación a España, son mucho más favorables en la región en estos momentos, ¿no?, a falta de lo que ocurra durante el último trimestre. Y esto, pues, es algo que yo creo que es muy importante de resaltar porque nos diferencia y, además, creo que son las bases necesarias para que el crecimiento se consolide a lo largo del tiempo y, sobre todo, para conseguir lo que todos en la región pues, queremos, ¿no?, que es que nuestra renta per cápita cada vez se aproxime más a la media de España, y esto únicamente lo podemos hacer con un crecimiento diferencial importante, dado que normalmente la población en la región de Murcia es más dinámica y, por tanto, nos cuesta más reducir ese gap que hay en términos de renta per cápita. Bueno, dicho esto,
si nosotros tomamos las estimaciones para el conjunto del trienio 24-26, lo que observamos es que de media vamos a tener un crecimiento moderado, pero un crecimiento moderado, insisto, del 2,7, que es 2 décimas de punto superior a la media nacional en este momento, ¿no? Lo que estimamos en este momento. Y como digo, esto es muy importante. Y además, con un crecimiento medio del empleo del 2,3%. Es decir, que las ganancias de productividad se aproximan aproximadamente a 4 décimas de punto cada año. Y esto es, insisto, una noticia muy bien valorada y que, insisto, es el germen o la semilla fundamental para que sigamos en esa vía de crecimiento sostenido, moderado, entre el 2 y el 3%, pero a lo largo de los próximos años. Y también, para terminar así un poco la presentación más o menos general de las cifras, el mercado de trabajo, lógicamente, con este ritmo de actividad, pues en lo que llevamos de año, se está comportando muy favorablemente, y lo que estimamos en estos momentos es que, de media, en estos 3 años, 24, 25, 26, de media cada año, pueda crecer el empleo en torno a 16.000 personas. Esto también es una cifra que hacía bastante tiempo que no alcanzábamos, y es un aumento del empleo que, lógicamente, genera sus efectos sobre el propio crecimiento, a través de ese bucle de empleo, salarios, renta, ¿no? Esto, lógicamente, va a favorecer el consumo privado durante estos 3 años en los que estamos haciendo la estimación. Bueno, esto de manera más o menos general, y luego podría incidir en algunas cuestiones que yo diría pueden, si no lastrar, pueden enlentecer, sobre todo finales del 25, 26, ya veremos cómo se desenvuelven. Tenemos dos aspectos muy preocupantes en estos momentos, que son el endurecimiento de la política comercial, con esa campaña de aumentos arancelarios, que no solamente es lo que dice el candidato, el nuevo presidente, cuando tome posesión en enero, de Estados Unidos, sino lo que ya está ocurriendo entre China y Estados Unidos y la Unión Europea, con algunos aranceles. Esto sería la peor noticia que podríamos tener, un endurecimiento de la política comercial, un aumento de aranceles que lastraría muchísimo el crecimiento, sobre todo por ese lado de la demanda externa. Y otra variable importante que también va a determinar finalmente el ritmo de crecimiento que tengamos es la vuelta a ese proceso de consolidación fiscal que, como todos ustedes saben, a partir del 1 de enero de 2025 entra en vigor. Hemos tenido desde el año 20 hasta el año 24 una tregua, no ha estado funcionando el procedimiento de consolidación fiscal, y esto sí que va a suponer en la economía española, que ha recibido bastantes fondos y ha incrementado su déficit, pero también en la región, dada nuestra situación de endeudamiento y de déficit, el que el endurecimiento de las condiciones fiscales, lógicamente, va a hacer desaparecer todas estas ayudas que hemos tenido, y esto, lógicamente, dado que en el año 24 lo que llevamos, la aportación de la Administración regional está siendo muy importante. No tiene nada más que asomarse a los indicadores de ingresos no financieros, que han crecido un 16%, más de 660 millones en los 3 primeros trimestres, y el gasto ha crecido a un 7,5%, más casi 350 millones. Esto, evidentemente, es un impulso muy importante para el crecimiento, que en el año 24 es una realidad.
En el año 25 y 26, pues está más en tela de juicio, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos que podrían hacer que ese crecimiento moderado y que no bajaría del 2% en el 26, pues ese ritmo de enlentecimiento se pueda intensificar algo o estemos en las cifras que nosotros estamos presentando hoy aquí. Bueno, dicho todo esto, si diferenciamos o desagregamos el crecimiento por sectores productivos, el crecimiento en la región de Murcia, básicamente en este periodo de predicción, va a estar más anclado en el sector servicios. Lógicamente, en el año 23 esto es una realidad muy importante. En el sector servicios, dentro del sector servicios, en la parte de actividades turísticas, algo menos en la parte de actividades comerciales y, como he dicho, también anclado en el año 24 en la aportación del sector público, ¿no? También en el año 2024 la industria ha tenido un comportamiento que ha mejorado los problemas que había tenido en los años precedentes y, por tanto, su aportación también va a ser muy importante. Y luego ya, en menor medida, tenemos la agricultura, que no es que en el año 2024 no crezca, crece, la previsión que tenemos es del 3%, pero lógicamente, dada su participación, su peso en la estructura productiva, pues tiene una aportación mucho más débil. ¿Qué peor comportamiento está teniendo en el año 24 es el sector construcción? Sobre todo, digamos, hasta ahora si la parte, digamos, residencial, pues más o menos funcionaba y en los últimos años también la parte pública, de licitación pública, había tenido un cierto impulso. En el año 24 estamos viendo cómo las dos partes, tanto obra residencial como licitación, tienen un comportamiento negativo, ¿no? Esto hace que las previsiones de crecimiento para el sector sean las más bajas, ¿no? En el entorno del 2,3%. En todo caso, para el conjunto del periodo de previsión estaríamos hablando de la aportación básicamente del sector servicios, esto es lo más relevante, y para el conjunto del periodo el sector construcción esperamos que se recupere y sea el segundo sector que más contribuya a ese crecimiento, más crecimiento obtenga en el conjunto del periodo. En el año 2024 no es así, la industria está por encima de la construcción. Y también, por no aburrirles demasiado y ser breve, si vamos a cómo ese ritmo de actividad cristaliza en la evolución del empleo, pues vemos que, lógicamente, las previsiones que presentamos son muy favorables, un crecimiento medio del 2,3% en el conjunto del periodo y, lógicamente, los sectores punteros, pues en este caso son el sector servicios, que es además el que tiene un peso en la estructura productiva más importante y es el que en este periodo de 3 años es un poco el que va a liderar todo, el crecimiento del producto y el empleo. Solamente por tener un interrogante que nos haga también reflexionar de cómo debemos ir dando pasos, ¿no? en este periodo que parece, o que al menos ahora nos lo presentamos como muy favorable, es que hay que ver dónde creamos empleo en el sector servicios, ¿no? ¿Qué actividades? Ahora mismo las actividades estamos diciendo que están muy ligadas al sector turístico. En términos de productividad, estas actividades no son muy generadoras, no son muy susceptibles de ganancias de productividad. Tendríamos que ver cómo se combina con otras actividades comerciales
este aumento de la actividad del sector terciario que nos garantice el que podamos seguir en esa línea de mejoras de productividad. Y, por tanto, estamos aumentando el empleo a un ritmo muy importante, pero como sé que es algo que está siempre en el candelero, pues yo me adelanto. Es un empleo estable, es un empleo bien remunerado, es un empleo que nos ayuda a converger en rentas salariales con la media de la Unión Europea. Pues ahí hay que poner un poco el freno y decir que, cuidado, ¿no? Si nuestro crecimiento del sector servicios, crecimiento diferencial, está más anclado en ese tipo de actividades, pues lógicamente nos va a costar mucho más el mejorar nuestra productividad y, sobre todo, tener un empleo más estable y un empleo mejor remunerado. Bueno, creo que es suficiente. No obstante, termino con la síntesis de... estamos ahora mismo en un momento en el que desde hace años podemos posicionarnos por delante, por encima de la media de España en crecimiento. Esto es muy bienvenido para acercarnos a ese objetivo, que es el objetivo fundamental de renta per cápita, con ganancias de productividad. Tenemos que trabajar bien para que esas ganancias de productividad se consoliden. En todo caso, es una característica que también hacía tiempo que no se observaba, ¿no? Compatibilidad de crecimiento diferencial y mejoras de productividad. Decirles es que el mapa, quizá lo que tenga más sentido, en mi opinión, claro, mi humilde opinión, es, digamos, la tasa de crecimiento máxima en este momento y la mínima, ¿no? Esa horquilla, si se dan cuenta, 4,2 de Baleares y el 2,4 creo que es de Castilla-La Mancha, esa horquilla se va acortando. De tal manera, esto suele pasar siempre cuando hacemos predicción a medio plazo, ¿no? 2,3, 1,7 en el 26, ¿no? Entonces, la horquilla se va acortando en la medida en que la incertidumbre va siendo mayor y, evidentemente, tenemos menos información contrastada, real, pues evidentemente las previsiones pues son más inseguras, y lo que nos lleva a todos, muchas veces de manera inconsciente, es a que se produzca esa convergencia en las tasas de crecimiento esperadas y por tanto, pues pasamos de 1,8 puntos de distancia, ¿no?, a prácticamente 4 décimas de punto, ¿no? Insisto, 25-26, en mi opinión, va a estar muy determinado por cuál sea finalmente la política comercial. La guerra arancelaria sigue adelante, nos haría un daño, la región de Murcia, muy importante también en la economía española, pero en la región de Murcia, que es de lo que estamos hablando hoy, nos haría mucho daño y, evidentemente, esto sí que no nos pilla de sorpresa, la vuelta a la ortodoxia fiscal también va a hacer que nos cueste más, o que el sector público pueda aportar al crecimiento algo más limitado, ¿no? Una aportación que sea más limitada. Y, por tanto, vamos a ver hasta qué punto llegan esos dos aspectos, ¿no?, para poder confirmar ese crecimiento del 25-26. Nada más.